¿sí? Ya vamos a ver, por eso necesitamos ver perfil para que ustedes aprendan los horizontes, pero sepan que un suelo joven, justamente, como no ha actuado todavía en forma intensa los factores formadores, se parece mucho al material original. Entonces, solamente generalmente es un horizonte A y la capa C. No tiene el horizonte B. En síntesis, un suelo desarrollado o maduro tiene el horizonte B, B larga. ¿Está bien? Y un suelo ya que es senil, o sea, más evolucionado todavía, presenta el horizonte E. Por lo tanto, si yo veo que un perfil no está B, es un suelo juvenil. Si está B, es un suelo maduro o desarrollado. Y si está el horizonte E, es un suelo senil. Hoy día, sí, esta tarde, ven con el profesor procesos. Y ya van a ver cómo hay, por ejemplo, generalmente, no siempre, pero los podsoles tienen horizontes E. Todo eso lo van a ver ahora, van a ver procesos. Bien, ¿Sí? profe, gracias. Y en el caso de la imagen de San Andrés, del TP, usted nos dijo que eran todos suelos jóvenes, ¿puede ser? Creo que así era. Sí, ¿Cómo usted? jóvenes. Claro, eso no me quedó muy claro. No. Lo que nosotros hablamos de que eran suelos jóvenes eran en San Antonio de los Cobres, porque ninguno tiene, dijimos, ninguno se llega a desarrollar. ¿Por qué? Porque acuérdense, acabamos de decir que para que se desarrolle o para que sea un suelo maduro tiene que tener horizonte B. O sea, tiene que tener más diferenciación en síntesis, como todavía no han visto ustedes A, B, tiene que haber más diferenciación de horizontes. Pero para que ocurra ese proceso, ese desarrollo, un perfil, ¿qué dijimos que necesitábamos? ¿Qué necesito para que un suelo evolucione, se desarrolle? ¿Qué necesito? ¿La actuación de los factores? Sí, pero particularmente, ¿qué necesito? ¿Qué necesito para que ocurra todo lo que ustedes acaban de ver hasta ahora, incluso lo que vieron en la primera clase con el profesor? ¿Qué hace falta para que el suelo, para que yo pueda decir esto? Hay una diferenciación de capas. Yo veo A, veo B, qué sé yo, se vaya, aparezca un A, un E, un B. Necesito agua, muy bien. Yo necesito agua que infiltre, es decir, infiltrar significa ingresar. Percolar significa atravesar el cuerpo suelo. Entonces yo necesito agua que infiltre y percole, que atraviese ese cuerpo suelo. ¿Para qué? Porque dijimos que necesitamos una meteorización química, necesitamos todos los procesos, lo que voy a explicar el profesor, ya van a ver que están mediados por el agua. ¿Por qué? Porque implica movimiento de materiales, translocación, transformaciones. Entonces, en síntesis, si no tengo agua, es muy difícil que en un lugar ustedes puedan encontrar un suelo desarrollado. ¿Sí? Entonces, viendo esas características, es muy difícil, no van a encontrar en la puna suelos desarrollados. Y cuando los encuentran, ¿qué puede haber pasado? Pensemos, si me voy a la puna y encuentran un suelo muy desarrollado, ¿qué puede haber pasado? Fíjense, yo le estoy diciendo que las condiciones actuales no permiten que se desarrolle un suelo en la puna. ¿Qué puede haber pasado? Puede ser un microambiente. Puede ser un por ejemplo, las vegas, donde hay mucha agua. Condiciones muy particulares, ¿verdad? Como dice la compañera acá, condiciones muy particulares que se den en ese sector, no en general en la puna. Tal cual, un microambiente, donde haya más precipitaciones, por alguna... ya vimos que el factor, por ejemplo, formador relieve puede afectar las condiciones, entonces se den otras condiciones en ese lugar, a pesar de que el clima que hay, ¿qué más puede pasar? Particularmente, ¿qué más puede haber pasado? Profe, ¿puede ser por la azonalidad? ¿Se haya formado por azonalidad? No, porque generalmente por azonalidad los suelos son poco desarrollados, ¿sí? ¿Sí? No tienen ese desarrollo.
muchas veces van a encontrar suelos que se han desarrollado en un ambiente pasado. Se dan cuenta, en algún momento en la puna hubo condiciones diferentes a las actuales. La puna no siempre fue así. Se dan cuenta, un ambiente totalmente diferente, que ya no está. Entonces hablamos de paleosuelo. Es un suelo que no tiene las características del ambiente actual, sino del ambiente, ¿sí?, que alguna vez hubo en ese lugar. ¿Se entiende? Sí, profe, era muy húmedo, ¿no? Era muy húmedo, había muchas precipitaciones, otra vegetación, por lo tanto, mucha más vegetación, nada que ver con lo que hoy día vemos. Entonces, es probable que si ustedes encuentren ese suelo, digan, este suelo es el producto de esas condiciones, ¿sí? Tal cual, señor. Muy bien, así es. Acá me preguntan, en el TP, en el punto del factor tiempo, nos piden comparar dos terrazas. La más antigua tiene un grado de desarrollo maduro y la que está cerca del río es juvenil o sin desarrollo. A ver, en el punto, dos terrazas. Factor formador tiempo. Les comparto pantalla y pongo el práctico. ¿Les parece? Sí, espérenme un ratito. Acá lo tengo ya. No, la actividad 1. Espérenme un ratito. Comparto el trabajo práctico. Miren. ¿Sí? ¿Se ve el práctico? Sí, profe. Ahí va, un poquito más porque yo no veo más. Vamos al tiempo. Bien. Analice la imagen de San Andrés de Salta en la actividad anterior y explique cómo actuó el factor formador tiempo en los suelos C y A. Acá. C y A. Ajá. ¿Qué les parece? ¿Qué puede haber pasado en el factor formador tiempo en C y A? Y a ver qué pregunta. C, como dice acá la compañera, está en la orilla del río, acá está el río, ¿ven? Fíjense que también tiene unas pequeñas terrazas del río, ¿ven esta? Acá. Ah, es otra terraza, nada más que esta es mucho más antigua, estas son terrazas más jóvenes. Y dice, grado de desarrollo, joven, maduro o senil. ¿Qué les parece a ustedes? C, ¿qué grado de desarrollo tendrá? ¿Un suelo joven, profe? Sí, puede ser un suelo joven. ¿Y qué les parece? ¿Cuál sería la explicación? ¿Por qué es joven? Porque estamos en San Andrés y yo podría decir, acá las precipitaciones se dan como para que este suelo sea desarrollado. ¿Pero por qué juvenil?
porque es inundable y puede ser, o... ¿Por la lixiviación también puede ser, profe? Está muy relacionado con lo que dice acá la señorita. Fíjense, ustedes siempre piensan, ¿se acuerdan en esa palabrita que yo les decía que tenemos que pensar para que se desarrolle un suelo? ¿Qué tiene que haber? Agua. Sí, agua sí era un elemento, un factor formador. Pero ¿qué tiene que pasar a un suelo para que se desarrolle? Yo les decía, tiene que haber estabilidad. ¿Qué les parece? O sea, que es un ambiente que permite que todos estos factores actúen. Entonces pensemos, estamos en C. Como bien dice acá la compañera, esta es una zona donde constantemente se está deponiendo material. Entonces pensemos qué es lo que puede pasar. Que se esté formando suelo, ¿sí? Y viene el material, el río, perdón, crece y deposita material sobre esa zona. ¿Sí? De nuevo viene la época donde bajan los niveles de agua, precipita menos, vuelve a bajar el río, vuelve a este nivel. Las próximas precipitaciones del próximo año llueve más y puede alcanzar terrazas, supongamos de este lugar, vuelve a depositar material. Constantemente hay una inestabilidad. Eso no permite que el suelo se desarrolle. Entonces, siempre el suelo apenas se está desarrollando, está volviendo al tiempo cero. ¿Sí? Hay constantemente deposiciones de material, sedimentos que arrastra el río, y de acuerdo a la época esa, supongamos, un año tiene unas lluvias intensas, entonces, por ejemplo, llovió intensamente en esta zona, el material de esa zona lo va a depositar. Otro año no, las lluvias son de menos intensas, más bien llovió acá este material. Entonces es muy común que en estos lugares, ustedes cuando van a poner el perfil, observan el perfil, lo que hacen es ver capas, o sea, capas que pueden tener diferentes texturas, o sea que algunas son partículas finas, otras partículas gruesas, diferentes colores, diferente mineralogía. Entonces, el suelo más juvenil, pensemos, siempre va a estar en la zona más inestable, o al revés, el suelo más desarrollado va a estar en la zona más estable. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Me explico? Sí, profe. Bien, entonces ustedes siempre busquen eso, piensen, acá hay estabilidad. Si ven que es una zona donde el hombre interviene, remueve, donde constantemente hay depósitos por el río, por el viento, no puede haber un suelo desarrollado, porque eso no permite que haya estabilidad. ¿Está bien? Bien. No sé si era esa tu pregunta. Profe, y en el perfil B, ¿cómo lo podríamos definir? Porque si bien hubo una remoción en masa, se ve que ya pasó tiempo y eso ya desarrolló biota. Entonces, ¿cómo lo definiríamos? Al perfil B, a ver. No sé qué pregunta. No, en esa imagen, profe, perdón. Ahí es cuando hablamos del desarrollo, digamos. ¿Y qué te parece? ¿Puede ser B desarrollado? ¿Qué grado de desarrollo te parece que puede tener B? A ver, lo pensemos. Vamos al mismo concepto de hace rato. Necesitamos agua. Es un lugar estable. ¿Te parece que B puede, por ejemplo, comparemos con A, ¿B puede ser más desarrollado que A? No, lo veo como un punto intermedio entre ambos, entre A y C. Sí, B tampoco puede tener desarrollo, pero, o sea, en realidad menos desarrollado que A. ¿Pero por qué? Porque también es una zona donde no tengo estabilidad. Por un lado, ¿qué es lo que tengo? Dijimos que necesitamos agua. Entonces, acá, por la pendiente que tiene, cuando llueve, el agua va a tender a escurrir y no a infiltrar. Eso por un lado. ¿Sí? Y por el otro lado, ¿qué voy a tener? Que ese movimiento, ¿sí? La erosión que hay en esta zona debido a la pendiente, va a hacer que el poco suelo que se esté formando también se pierda. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer que se desarrolle quizás esta zona levemente, un poco? El hecho de que tiene vegetación y que puede fijar
un poco acá el suelo, evitando que haya un proceso erosivo, pero lógicamente siempre va a ser A más desarrollado que B. ¿Está bien? ¿Cuál es la diferencia en los perfiles? Que yo acá voy a ver voy a ver capas. Voy a tender a ver más capas. ¿Y acá qué es lo que habrá que no tiene C? ¿Qué es lo que puede haber? Fíjense en ustedes, que en los chicos que han visto geomorfología. ¿Les parece que es lo mismo? Supongamos que yo lo mando a ustedes y digo, a ver, caben un pocito acá y caben un pozo acá. ¿Qué encontrarían en B? Material más fino. ¿A dónde se va el material más fino? En C, por sería el depósito del río. Exactamente, hay pendiente. Acá hay pendiente. Acá no, yo lo que tendría acá son depósitos de materiales. Entonces sí, serían capas C, capas que también está A, porque yo veo vegetación. Y en B, ¿qué hay que no tiene C? Estos son materiales sueltos, en resumen, este material original es suelto. Son depósitos de sedimento. Vuelvo a repetir, puede haber un horizonte A. ¿Y acá qué hay, chicos? Roca consolidada. O sea, porque Bien, exactamente. Acá lo que van a encontrar es un R. Esa roca que ustedes me dijeron consolidada es lo que le llamamos R en simbología. Es roca. Seguramente debe haber R, debe haber un poquito de C y debe haber un poquito de A. ¿Se dan cuenta de la diferencia? ¿Ven cómo yo, sabiendo dónde me ubico en el paisaje, y ustedes acá pueden verlo? ¿Qué les parece? no. No, acá tengo depósitos de sedimento. Son sedimentos, capa. ¿Se ha entendido? ¿Ven la diferencia, cómo los perfiles se diferencian? Profe, ¿y qué diferencia hay entre un grado de desarrollo maduro y senil? Pues vuelvo a repetir, en el senil está el horizonte E. Ajá. ¿Se dan cuenta? Cuando yo veo el horizonte E, digo, este es un suelo senil. Si veo solamente el horizonte B, digo, este es un suelo maduro desarrollado. Y los que no tienen B ni E son suelos juveniles. Pueden ser A, C, R, A, C, A, R. Esos son juveniles. Ya van a ver, pero simplemente ahora sepan eso. Un suelo senil tiene el horizonte E. Un suelo maduro o desarrollado tiene el horizonte B larga. Los otros son juveniles. Ah, bueno. ¿Bien? Sí. Aparte piensen, ¿no? Otra cosa. Yo hablo de un suelo cuando está el horizonte A. ¿Sí? Necesito que esté A. Si no, si fueran C solamente, son materiales originales o pueden ser rocas. Ya vamos a ver con detalle, pero por ahora vayan sabiendo esto. Hoy día van a haber procesos con el profesor y van a ver este horizonte. Este horizonte más superficial, este oscuro, donde tengo la máxima actividad biológica, ¿sí? Donde ustedes cuando lo miran ven organismos, termites, hormigas, lombrices, ven las raíces, es más oscuro, ese es el horizonte A. ¿Profe? Sí, acá estoy, lo escucho, sí, sí. Mi pregunta era con respecto al contenido de sales solubles en lo que sería B y A. Ajá. ¿Y qué te parece a vos? B y A. ¿Dónde es más fácil que se exhibien o donde? Generalmente, donde yo tengo más estabilidad, donde el agua ha percolado mejor, las sales que están en este horizonte se van a poder lixiviar. ¿Te das cuenta?
Sí, profe. Acá lo que vos te tenés que imaginar en este B es que debe haber nada muy escaso, debe ser poco profundo. Vos tenés roca, un poquito de sella, no tenés mucho más que eso. ¿Sí? Por eso es que esto, por ejemplo, por eso es que ustedes tienen que aprender esto para que después decir, esto acá yo no puedo venir a cultivar acá. Si esto es roca lo que hay abajo. Esto debe ser apenas unos cuantos centímetros que debe haber de suelo, y justamente eso es lo que ve que incluso la vegetación que hay, fíjense, no tiene mucho desarrollo. Entonces, en síntesis, cuanto más en ese suelo pueda infiltrar, cuanto más pueda percolar, pueda haber más agua que atraviese ese perfil, más lixiviado va a estar, es decir, más se van a ir las sales. ¿Está bien? Comparando C y A, ¿cómo sería el pH? El suelo A sería más ácido porque tiene un grado de desarrollo mayor. A es más ácido, vuelvo a decir. ¿Qué van a ver? Yo les decía en la clase anterior, traten de extraer siempre de todos los factores formadores y aprovechen, como yo les decía, el PowerPoint del profesor. Pueden ayudarse incluso tienen bibliografía, Conti, está muy sencillo explicado esto. Traten de tener una síntesis de cómo actúa cada factor formador, cuáles son las consecuencias de la acción del tiempo, de la biota, de la acción sobre el material original. Entonces, de esa forma ustedes van a jugar constantemente sabiendo cómo va a reaccionar uno, qué va a pasar. Entonces, volvemos a lo mismo. Si en este lugar llueve más, siempre que haya más agua, se va a lixiviar más. Eso es lo que yo tengo que pensar, de ese punto. ¿Qué voy a analizar? ¿El agua atravesado más el perfil? ¿Está bien? Entonces, cuando me dice acá el grado me preguntaba la compañera, que ya les digo, un momentito que quería leer algo. Comparado sería cómo será el pH. Ajá. Si decimos entonces, pensemos que A es más fácil que se haya lixiviado, que más fácil haya ingresado el agua, percolado, ¿cuál va a ser más ácido? A es más ácido, tal cual, pero así lo tienen que ir haciendo, razonando. ¿Está bien? Tal cual. Y si yo digo, fíjense en cómo lo relaciono, yo digo, si acá se lixiviaron más sales, fue mucho más fácil. Cuando yo digo lixiviar, me estoy refiriendo a que las sales, cuando llovió, los poros se llenaron de agua y esas sales que estaban disueltas ahí atravesaron todo ese perfil. Entonces se terminaron perdiendo en profundidad. Cuando yo me refiero a eso, cuando hablo de sales, acuérdense que las sales están formadas por un anión y un catión. ¿Sí? Entonces yo digo sulfato de calcio. ¿Sí? Entonces, por eso es que digo que también se pierden las bases. Y si se pierden las bases, voy a tener más hidrogeniones. Las zonas donde más precipita, justamente se caracterizan por ser suelos más ácidos. Por lo tanto, menor pH. Profe, entonces sería A por estar más estable al permitir que el agua percole, las bases suelen lixiviarse y por eso es un suelo más ácido. Entonces el contenido de sales es menor. Sí, relativamente es menor. Y en C sería... Y en C tendríamos que verlo porque esto va a estar muy afectado por el material que se esté depositando.
Yo acá lo que puedo decir es constantemente se está depositando material, es muy inestable. ¿Se dan cuenta? Por eso comparamos A con B. ¿Se dan cuenta? Cuando hacen ustedes la comparación, por eso le decimos A con B. Y acá C va a ser muy dependiente del material que se deposite. ¿Se dan cuenta? Acá va a tener mucha influencia qué es lo que se arrastró. Profe, por lo general es material fino, ¿no es cierto? Arcilloso. Depende, puede ser material fino, puede ser, ojo que depende, no siempre es material fino, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuanto más intenso, cuanto más velocidad tiene el agua, más energía, más arrastró, puede traer materiales más gruesos. Ustedes piensen, por ejemplo, en el río Vaquero. Sí. ¿Se dan cuenta? ¿Han visto qué tipo de materiales tiene? Y son un poco más gruesos, ¿verdad? Claro, depende entonces cómo es el río, de dónde viene, lo que arrastra el material que está trayendo. ¿Sí? Ahí va a estar muy afectado por eso, por lo material, qué es lo que se está trayendo. Puede haber, por eso es que cuando hablamos, muchas veces nos pasa justamente eso, que los alumnos creen que lo que puede haber al costado de un río solamente es material fino. No, pensemos que puede ser fino, con más o menos materia orgánica, puede haber material medio, grueso. Muchas veces son materiales, pero con mucho arrastre, o sea que va a depender mucho del lugar, de la energía con la que viene el agua. ¿Sí? Por eso le pedimos que comparen entre aire. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Está todo bien? ¿Ah, se va entendiendo? Sí, profe. Bien. A ver, no sé qué más tienen, los escucho, ¿no? Yo estoy acá. Profe, con respecto a la profundidad de enraizamiento, otro ejercicio, bueno, los árboles en el bosque, por ejemplo, tendrían mayor profundidad de enraizamiento que, por ejemplo, un pastizal. Esto tendría relación, digamos, con el contenido de materia orgánica o la distribución de materia orgánica en el perfil. Todo eso tiene razón, ¿sí? Todo tiene relación, tal cual. Bueno, eso, no se olviden de leer todo lo que es el factor formador biota, me están preguntando. Todo esto no se olvide de leerlo si de la punta del profesor, léanlo también de Conti, ¿sí? Ustedes ven cómo lo van a complementar, pero no es lo mismo, porque fíjense, en un bosque, ustedes saben, yo siempre les digo, ¿por qué se paran debajo de un árbol? ¿Por qué buscamos refugio? ¿Sí? Ustedes imagínense que si nosotros, en día de eso de 30, 35 grados, y sentimos alivio cuando nos paramos debajo de un árbol porque nos protege del sol, espérenme 2 segundos que leo lo que dice el chat. A ver si. Dice, se forma un microclima, claro, como bien dice la compañera aquí Carolina. Y cuando hay un bosque, imagínense, si un árbol genera que yo esté protegido de la radiación, imagínense lo que es un bosque. Lo que hace un bosque es proteger justamente al suelo, no solamente de la radiación solar, y al haber una menor radiación que incide directamente sobre la superficie del suelo, hay menor evaporación, o sea, se pierde menos agua en este ambiente, porque la radiación no va a incidir directamente, va a ser un suelo más húmedo, es un ambiente más húmedo, por el dosel de la cantidad de copas de árboles que hay, imagínense, es un ambiente más húmedo, incluso las raíces de los árboles son profundas, acuérdense, ¿cómo son las raíces de los árboles si ustedes la comparan con pasto? Profundas. Además de profundas, ¿cómo son? Más grandes, gruesas. Son más gruesas, tienen otro tipo de vegetación, perdón,
de raíces. Acuérdense que cuando son pastos, forrajeras, son gruesas, dice tal cual, las raíces de los árboles son gruesas. En cambio, las raíces de las pasturas generalmente son raíces cabelleras, ¿se acuerdan de esas raíces abundantes? También son profundas, pero son finas. Las raíces de los árboles, al ser raíces gruesas, favorecen la infiltración y la percolación del agua. Muy ramificadas, tal cual. Como dicen Liliana, las raíces de la cabellera, las raíces de las pasturas, de los pastos, son muy ramificadas, son raíces en cabelleras, también son profundas, pero son mucho más finas. Y otra gran característica que tienen las raíces de los pastizales es que constantemente se están renovando. ¿Sí? Se están renovando. Es decir, eso hace que esas raíces nuevas, ¿sí? Emergen. También se seca, el pastizal se seca, es cierto. Al constantemente estar renovándose las raíces del pastizal, yo voy a tener una incorporación subsuperficial de materia orgánica. En cambio, las raíces de los árboles no tienen eso. Los árboles pueden tener raíces con un crecimiento secundario. Entonces, en síntesis, ¿qué podemos decir? Que al haber raíces en los bosques que son profundas, gruesas, favorecen la infiltración y la percolación. Pregunto entonces, si éstas favorecen la infiltración y la percolación, ¿dónde van a estar los suelos más desarrollados? ¿En los bosques o en los pastizales? A igualdad del resto de las condiciones, a igualdad. En el bosque, en los bosques. En el bosque. Por eso cuando pensemos en un bosque, tenemos que pensar, tal cual en los bosques, los suelos más seniles se encuentran en los bosques. ¿Se ha entendido? Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, la incorporación de materia orgánica al suelo en los bosques es superficial. Es decir, ustedes se imaginan cuando llega el otoño, piensen, ustedes caminan por las veredas, ¿qué ocurre? ¿Qué caen de los árboles en otoño? Crujen. Las hojas. En los bosques, toda la incorporación de la materia orgánica es superficial, las hojas que caen al suelo, los tallitos, ¿está bien? En cambio, en los pastizales, la incorporación es superficial y también es subsuperficial, es decir, abajo, en el suelo, constantemente se está incorporando materia orgánica a medida que se va creciendo la raíz, se está llenando. Disculpe que le interrumpa, ya se acaba la reunión, parece. Sí, entramos de nuevo. Sí, lo mismo, siempre lo mismo. Si llegara a pasar algo, les mando por Classroom una nueva link, pero siempre entramos con el mismo de nuevo. ¿Sí? Bien, entonces, eso hace que la materia orgánica en los suelos de pastizales sea mayor, en general, el contenido con respecto a los suelos de bosque. Y acá es superficial y subsuperficial la incorporación, y acá solamente es superficial. ¿Se ha entendido? Entonces es muy común que ustedes vean acumulación de materia orgánica en los bosques, es decir, yo tengo un horizonte O.
Incorporamos a todos y volvemos a empezar, ¿sí? Ya se están incorporando los chicos. Bueno, Ya les comparto pantallas y volvemos a ver el práctico. Bueno, creo que estamos todos. Sí, entonces en síntesis eso sería ambiente más húmedo, este es un ambiente más seco, mayor también en el bosque, mayor protección contra la erosión, ya sea hídrica, eólica, menor por lo tanto proceso erosivo. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? No sé si me explico. Ustedes piensen nada más, imagínense parados acá y parados acá. Aunque no sea un bosque, como que nos imaginamos un bosque por ahí como en las películas, como los ingleses, no, nos imaginemos, pensemos en el Chaco, en esa zona, incluso debajo de los árboles las condiciones son totalmente diferentes. profe, cuando dice qué otra propiedad podría agregar. Y piensen, ¿qué otra propiedad? ¿Qué te ocurre? A ver. Por ejemplo, por la roca madre puede estar dado el color del suelo, la permeabilidad de ese suelo, qué tan fértil va a ser. A ver, ya te busco, me fijo la pregunta específica que decía. Dame 2 segunditos. Profe, ahí está en la 10. Pero se sigue refiriendo al factor formador biota, ¿no? Ah, bueno. ¿Sí? Pensemos en el factor formador biota, ¿sí? Eso es lo que se está refiriendo. Por eso es que me quería fijar, porque dice, siempre seguimos la actividad del factor formador biota. Y bueno, pensemos en lo que recién acabamos de hablar. Dijimos un microclima, y bueno, ahí podés agregar, por ejemplo, lo que dijimos a ver, dentro del microclima hablarán de la humedad. ¿Qué más podrías poner? A ver, ¿qué te parece? ¿Cómo más se te ocurre que es? Yo les pongo, miren, hay cosas que no están acá, pero ¿qué les parece? Hay una menor irradiación, digamos, llega menor radiación solar al suelo. Sí. ¿Y cómo es? ¿Más qué? Es más oscuro, más húmedo, más oscuro, ¿sí? Hay, como vos decías, menos radiación. Por lo tanto, menor evaporación, evapotranspiración. Claro, acá hay una mayor evapotranspiración, ¿sí? Tal cual, porque la radiación es más intensa, la temperatura del suelo, incluso ustedes podrían decir cómo puede ser la temperatura en uno y otro lugar. Bueno, la erosión, digamos, también es por el impacto de la gota de lluvia, va a ser menor en los bosques, va a frenar más la erosión. Por ahí en el pastizal quizás hay algunos espacios vacíos, bueno, y actúa la erosión más hídrica, más que en el bosque. Sí, acá está mucho más protegido en el bosque, así es. Bueno, ustedes vayan pensando todo eso, como que para que vayan, pero siempre piensen dentro de lo que es la actividad biota, ¿sí? A eso es lo que se refería la pregunta cuando dice, ¿qué otra propiedad podría agregar? Pero piénsenlo siempre dentro, me refiero, del factor formador biota. Yo podría agregar, por ejemplo, mayor posibilidad de encontrar un horizonte E, aunque acá está a grado de desarrollo, ¿sí? Pero bueno, hay una mayor probabilidad, no sé si ustedes hablan de la acidez, sí, acá, pH del horizonte superficial, lógicamente van a ser más ácidos. Siempre, vuelvo a lo mismo, siempre que yo piense que ahí va a atravesar más agua, siempre va a ser más
va a haber mayor lixiviación y por lo tanto más ácido y menor pH. Fíjense que acá habla de la distribución de la materia orgánica. Si yo tuviera que graficar esto, denme 2 segundos. Si yo tuviera que graficar, yo tendría que imaginarme esto. Denme 2 segundos. No sé. Cuando se trata de un bosque, si la ordenada es la profundidad, ¿sí? Yo voy a suponer que acá empieza el 0, la profundidad. Yo lo que voy a tener en un bosque es esto. Y acá en las abscisas tengo el porcentaje de carbono orgánico. ¿Yo qué voy a observar? Que los primeros dos horizontes voy a tener mucho contenido de materia orgánica. Y después va a caer bruscamente. Eso es lo que tengo, una forma exagerada de hacerlo, cómo va a ser la distribución del carbono orgánico o la materia orgánica en un bosque. ¿Por qué? Porque la incorporación es puramente superficial, de las hojas que caen, de las ramitas, los tallitos, los animales que mueren en la superficie, principalmente. Eso hace que en los bosques el horizonte A sea muy rico en materia orgánica. ¿Está bien? Pero solamente ese horizonte A. En cambio, en los pastizales, ¿qué es lo que dijimos? Que las raíces se están renovando constantemente. Entonces ahí no es tan, podríamos decir, que la distribución de la materia orgánica, la disminución, es mucho más lento, es más homogéneo el contenido de materia orgánica en el perfil. ¿Se entiende? Suponiendo, vuelvo a repetir, que en las ordenadas tengo la profundidad y en las abscisas los contenidos de materia orgánica. Entonces, por eso es que A es mucho más profundo. Profe, disculpe, se me cortó un poquito cuando estaba explicando lo de los pastizales, ¿por qué es más homogéneo? Porque las raíces, al ser raíces en cabellera, raíces que constantemente se están renovando, entonces, ¿qué vas a tener? Que hay una incorporación subsuperficial de materia orgánica al suelo. Eso no ocurre acá en el bosque. En el bosque ustedes han visto que las raíces tienen crecimiento primario y secundario, pero no se están renovando constantemente. En el caso de los bosques sí. Y al renovarse, las raíces viejas pasan a formar materia orgánica del suelo. ¿Sí? Ah, bueno, profe, gracias. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? Eso es lo que vos tenés en un pastizal, una constante renovación de las raíces. Entonces, a medida que se renueva, se va incorporando materia orgánica en profundidad. Eso no ocurre en el bosque. En el bosque, toda la materia orgánica que tiene es superficial, de las hojas que cayeron, de los tallitos, de todo lo que cae casi superficialmente. Por eso es que vos tenés un A que es menos profundo en un bosque. En cambio, en un pastizal, ese A es más profundo. ¿Está bien? Clarísimo, profe. Bien. Bueno, esto se los borro, nada más que era para resaltarles cómo es la distribución de la materia orgánica, del carbono orgánico. Sí. Con respecto a la profundidad de carbonato de calcio, recuerdo que usted dijo que Google, ¿cómo sería en los casos del pastizal y del bosque? A ver, ¿y qué te parece a vos? ¿Dónde habrá más ese carbonato poder ser arrastrado? ¿Qué necesito primero para que se arrastre, para que se vaya a profundidad? Pero les voy adelantando. Primero, ¿qué necesito? Para que sea sal, que es poco, bien, precipitación. Muy bien, necesito agua. Y entonces,
A ver, Penny. Pues el bosque esté más profundo. En un bosque está mucho más profundo. ¿Y ahora por qué? Porque por las precipitaciones, o sea, como las raíces favorecen la infiltración a profundidad del agua que llueve, entonces va a permitir que el agua que llueva infiltre y que el carbonato sea lavado hacia los horizontes más profundos. Exactamente, muy bien, perfecto. Así tenés que razonar. Muy bien, así es, señor. Tal cual, como explicó la compañera. Yo tengo que pensar, razonar así. ¿Dónde hay más agua que infiltre y percole? En bosque. Entonces, ahí voy a tener más posibilidades que el carbonato sea arrastrado en profundidad. Ustedes pensemos algo como para no olvidar. ¿Qué usan para limpiar la tierra o algo que haya caído del piso de su casa? ¿Qué necesito para arrastrar todo eso? No tienen escobas, pero ¿qué utilizamos? A ver. Lo primero que hacemos es baldear algo, ¿no? Echamos agua y arrastramos. Agua, exactamente. Esa misma agua, ¿sí? Es la que necesito para arrastrar materiales, arrastrarlos en todo lo que es el perfil del suelo. Entonces, cuanto más agua me atraviese ese perfil, más sales, ya sean solubles, poco solubles. Las solubles, donde llueve mucho, ni están ya directamente, ¿sí? Entonces, las poco solubles van a estar a más profundidad. Incluso los coloides, ya van a ver ustedes hoy día que coloides como la materia orgánica, específicamente el humus o las arcillas, necesitan esa agua y se van a arrastrar, van a ir de un horizonte a otro horizonte, ¿sí? Profe, yo, por ejemplo, yo lo había razonado de otra forma, bueno, creo que estaba mal, pero, por ejemplo, yo lo había razonado en el sentido de que al haber árboles es como que no había mucha, o sea, la precipitación no llegaba con mucha fuerza, entonces era como que no lo exhibiaba tanto. Yo lo entendía así y que en el pastizal, al no haber, si bien está cubierto, que el carbonato podría estar a mayor profundidad. Por eso, creo que lo interpreté mal. Y también no sé, pero el carbonato de calcio no tiende a formar como horizontes más como compactos, ¿puede ser? O yo decía, sí, puede formar que no pueda. Está bueno que me lo contés así juntas, lo razonamos. A ver, lo razonemos juntos. Como bien decís vos, llueve en este bosque, imagínense, está lloviendo, ¿sí? En este bosque, y es cierto, felizmente al tener estas hojas, los árboles, todas estas copas, van a hacer que el agua se ingrese más lento. Bien, más lento, incluso van a llegar más lentas a cada superficie del suelo. Entonces, ¿qué voy a tener yo acá en el suelo? Voy a tener más tiempo de que el agua pueda infiltrar, voy a dar tiempo al suelo incluso que el agua ingrese y favorecer que esa agua pueda atravesar el perfil. ¿Está bien? Y entonces yo disminuyo lo que va a escurrir y por lo tanto va a haber menos proceso erosivo. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Va a ser más lento el ingreso, pero y ahí donde tenemos que pensarlo, no es que va a haber menos agua, sino que lo que va a ingresar va a ser más lento. E incluso, yo les voy a contar algo, acuérdense lo que ustedes vieron en factores formadores, ¿qué ocurría, por ejemplo, en este suelo? Imagínense, ¿han visto cuando comían
comienza recién las lluvias en Salta, por ejemplo, y no llueve, ¿qué decimos? ¿Qué hay en el aire? Todos decimos, hay polvo en el aire. ¿Qué pasa en las primeras lluvias? Cuando hizo mucho calor y cae la primera gotita, ustedes se imaginan que cae en la tierra, en el suelo. ¿Qué pasa con las primeras gotas que van cayendo? El suelo está caliente. Se evapora. Bien, se evapora. Cuando un ambiente como este es tan caliente, se va a elevar la temperatura, llueve y parte de esa agua también se va a evaporar. ¿Por qué? Porque es un suelo que es mucho más caliente, hubo más radiación, si nosotros tenemos que comparar con este. Entonces va a haber una parte que se puede evaporar y otra parte que, aguántenme que voy a apagar la alarma de mi hijo. Sigamos. Entonces, voy a tener acá un ambiente donde hay mayor irradiación, altas temperaturas y parte se va a evaporar incluso hasta que realmente se empiece a mojar el suelo. Cambia de ser acá un ambiente incluso más húmedo, ¿sí? Es mucho más fácil acá que haya mejor aprovechamiento, mayor cantidad incluso de agua que vaya a infiltrar. Acá se va a perder agua. Parte del agua esa se va a tender a evaporar, porque justamente es un ambiente más caluroso. ¿Se entiende toda la...? Fíjense cómo todo ese microclima genera diferentes consecuencias, ¿sí? ¿Se entiende? No sé si la compañera que... Y bueno, y si pensemos, entonces si acá decimos que va a haber mayor aprovechamiento, más agua que va a infiltrar, más agua que va a percolar, entonces esos carbonatos van a estar más en profundidad. Por eso estos son suelos seniles. ¿Por qué? Porque al haber más esos procesos de percolación, ¿sí? Ustedes van a encontrar horizontes donde los coloides han sido traslocados, es decir, han sido llevados de un horizonte a otro horizonte. ¿Sí? Y eso da lugar a la formación del horizonte E. Eso van a ver hoy día. Pero, ¿quién es el culpable? Toda esta agua, ¿sí? Las condiciones que son diferentes. Profe, aparte en el libro menciona un milimetraje, o sea, dice que entre 90 y 200 milímetros es como que no va a ser tan intenso ese drenaje, digamos. Si supera los 200 milímetros, va a ser mucho más intensa esa lixiviación hacia los horizontes más inferiores. Exactamente. Aparte, eso es lo que se conoce como drenaje climático, es decir, la diferencia entre lo que precipita y lo que evapotranspira. Y eso tiene que ver con lo que acabamos de decir. Si aquí transpira más, el drenaje climático, ¿a dónde va a ser menor? Aquí hay una mayor evaporación. En el pastizal. Exacto, entonces yo acá voy a tener menor drenaje climático. Por lo tanto, y acá voy a tener mayor drenaje climático. Y si acá hay mayor drenaje, acá va a ser el suelo más desarrollado. Profe, tiene que ver también con la pendiente del lugar. Bueno, pero acá estamos suponiendo que a igualdad, para poder analizarlo, siempre acuérdense, es como que vamos a analizar parte por parte, ¿sí? O sea, cuando analicemos el factor biota, es como que vamos a dejar que el resto de las condiciones las otras sean más o menos parecidas, ¿sí? ¿Está bien? Pero como vos decís, ahora, suponte que te dieran un ejercicio y te dijeran, encima, suponte que esto está en una pendiente y esto está en una zona plana, ¿qué dirías vos?
y donde hay mayor pendiente drena menos, como que escurre más, hay un mayor escurrimiento superficial y el agua percola menos. Exactamente. ¿Y cómo será entonces el drenaje climático? Menor. Menor, exactamente. ¿Te das cuenta? Entonces ahí ya estás aplicando la acción del factor formador clima y la acción del factor formador biota. Entonces, sabiendo cómo actúa cada uno, ustedes ya los van entrelazando. ¿Sí? Los van relacionando. Pero acá solamente acuérdense, en estas actividades estamos suponiendo igualdad de las otras condiciones. Acá solamente analizamos el factor biota. Pero usted había dicho que en el bosque había suelos más evolucionados, ¿no es cierto? Sí. ¿Y eso se debe a la protección contra la erosión? Y acá, ¿a qué más se puede ver? ¿Quién me dice? A ver, de acuerdo a lo que acabamos de hablar con la compañera, ¿por qué son más evolucionados en el bosque? A ver, ahora, ¿quién explica eso? ¿Quién se anima? La compañera que recién hablábamos de drenaje climático. Sí. Sí. Lili, explicar, por favor, eso. ¿Por qué sería entonces en un bosque yo tendría suelos más desarrollados con respecto a un pastizal? Porque puede ingresar mayor agua, mayor cantidad de agua, puede lixiviar a los horizontes más profundos. Voy a tener, como dice Lili acá, fíjense, ella lo relacionó bien relacionado con el drenaje climático. El drenaje climático, acuérdense, era el que me decía, es la diferencia entre lo que precipita y lo que evapotranspira. ¿Sí? Ahora vamos a escribir. Entonces, el drenaje climático, ella relaciona esto con el clima, que es correcto. El drenaje climático es la diferencia entre lo que precipita menos lo que evapotranspira. Es decir, lo que también está muy relacionado, el drenaje climático está relacionado con la precipitación efectiva, es decir, lo que realmente ingresa en el perfil del suelo y es lo que realmente va a determinar que el suelo sea más o menos desarrollado. Cuanto más sea este drenaje climático, lógicamente, mayor agua atraviese ese perfil, ingrese y atraviese el perfil, yo voy a tener un suelo más desarrollado. ¿Por qué? Porque se van a dar los procesos de meteorización química y procesos de desarrollo del suelo. Por ejemplo, los coloides van a poder ir de un horizonte a otro. Y cuando se acumulan en un horizonte, ¿sí?, es lo que puede dar origen a lo que conocemos como horizonte B. Y ese horizonte B, acuérdense que dijimos, cuando está el horizonte B, ¿qué tipo de suelo es? Desarrollado. Desarrollado. Y supongamos que las precipitaciones sean mayores todavía. No solamente se forma el B, sino se forma también el E. Entonces, ¿qué voy a decir? ¿Cómo son esos suelos? Seniles. Para que ustedes no se olviden, acuérdense que los suelos más seniles, más viejos del mundo, se han encontrado en los bosques. Un pastizal tiene un grado de desarrollo juvenil o maduro. No es que depende de las condiciones, ¿no? Siempre van a tener que pensar. Acá estamos hablando de igualdad de condiciones, porque puede haber pastizales en zonas donde las precipitaciones sean muy bajas o pastizales donde las precipitaciones sean muy altas, ¿sí? No es que
no haya ningún suelo senil en pastizal, pero generalmente son suelos maduros. Si los comparamos, van a tender a ser más seniles en los bosques, ¿sí? Siempre va a depender también el grado de desarrollo, lógicamente, de lo que ahí llueva. Por eso estamos comparando, haciendo comparaciones a igualdad de condiciones. Profe, cuando en las, ¿cómo se llaman estas? En el pastizal, digamos, o en las leguminosas, cuando proporcionan el material, un material ácido al suelo. Este material dice que es agresivo. ¿Por qué dice eso? No, en el pastizal no. Lo que vos debes haber leído es un bosque de pino o de conífero, no el pastizal. Ah, ¿Sí? Me parece que, a ver, lee lo que leí. sí, sí. Leí mal, me parece. Con referencia a la vegetación arbórea, los restos de las hojas caducas que se descomponen más fácilmente que las perennes. De estas últimas, particularmente las resinosas, las coníferas, sí, que proporcionan al suelo un material ácido y por lo tanto agresivo. ¿Por qué dice que es agresivo? Porque es muy resistente, es muy ácido y es muy resistente a la descomposición de la materia orgánica. Muy resistente, se descompone muy lento, ya vamos a ver por qué, porque tiene resinas, porque tiene lignina, porque tiene compuestos fenólicos. Eso hace que sea lenta la descomposición y genera condiciones muy ácidas. Un suelo, por lo tanto, donde hay coníferas es un suelo ácido. Ya van a ver que si eso se suma a otras características, da lugar a los popsoles. ¿Sí? ¿Cuáles son los popsoles? Son suelos que se dan en regiones templadas o regiones frías, donde el suelo es de textura gruesa, arenosa, o sea que ya no, y tanta precipitación que hay, no hay bases, entonces ácido. Ya a eso le súmenle que es bosque de conífera, entonces genera esos suelos ácidos. ¿Está bien? Eso no permite, digamos, un dosel, por eso es que hay árboles solamente, no hay como otros doseles. Porque en realidad la distribución del tipo de vegetación está muy asociado al clima. Claro. Eso también, porque para que haya bosque, yo necesito mayor cantidad de agua también que para un pastizal. ¿Te das cuenta? Necesito más agua. Por eso es que cuando el profesor explicó las precipitaciones y la biota, son los dos grandes factores formadores que en general hacen que hay todo mapas de ver cómo se puede distribuir los suelos de acuerdo a esos dos factores formadores. Pero ya vimos que no es suficiente también con eso, que se genera, que el relieve genera otros microclimas. ¿Está bien? El material original también le da otras características. Pero a grandes rasgos, el clima y la biota condicionan mucho qué tipo de suelo vamos a encontrar en ese lugar. Entonces pensemos de que donde más precipitaciones haya, va a haber tendencia a haber bosque. ¿Sí? Necesito agua para que haya bosque. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Me explico? Sí, profe, clarísimo. Sí, acá nos dice ya que nos están quedando 10 minutos. Cuéntenme si tienen otra duda, la escucho.
a mí me parece, yo no sé, díganme usted, pero a mí me parece que yo por eso les decía, vayan estudiando factor por factor la acción y después lo vamos mezclando. Fíjense que en el fondo es como un juego. Uno va poniendo y esa va a ser la tarea de ustedes. Ustedes van a saber la acción de cada factor formador y van a poder ver cómo cuando se juntan todos, cómo interactúan. Esa va a ser la tarea de nosotros, digamos, como ingenieros, porque en realidad la parte teórica, ir a agarrar un libro, cualquiera puede agarrar un libro y decir, bueno, si esto precipita. Y nosotros lo que tenemos que aprender es, sabiendo cómo actúa cada uno, después jugar cómo actúa la combinación de ellos. Entonces ahí es donde vamos viendo qué es lo que puede pasar en ese lugar. Esta forma es una forma de estudiar separando los factores formadores, porque en la naturaleza esto no ocurre. La naturaleza nos dice, a ver, el clima por acá, la biota por acá, el relieve por acá. El ser humano necesita dividir, particionar, separar para poder estudiar lo complejo, porque nuestro cerebro necesita poder encontrar alguna ley, una guía para poder interpretar la complejidad de la naturaleza. ¿Se dan cuenta? Nosotros necesitamos. Porque en realidad es compleja. Algunas veces cuando nos vamos a un lugar, la combinación de todos estos factores, una acción, y hace que todo esto se vea complejo. ¿Sí? Pero para que ustedes vean que ya una vez que ustedes van encontrando la vuelta a esto, la idea por eso es que como que ahora lo estamos masticando. Pero es un juego, fíjense en cómo ustedes van relacionando ya las cosas. ¿Sí? Si siguen así, van a andar muy bien. ¿Qué? ¿Sí? Disculpe. ¿Puede ser que exista una relación entre suelos jóvenes y suelos intrazonales? Claro, porque en realidad, ¿qué es lo que vos tenés? Los suelos, cuando vos decís los suelos zonales o climatogénicos, también se llaman, son suelos desarrollados porque el clima, la biota ha permitido ese desarrollo. En cambio, cuando son suelos intrazonales, ¿qué es lo que vos tenés? Son suelos que no se han desarrollado, el desarrollo o su desarrollo está afectado más bien por esos factores formadores como el relieve. Por ejemplo, me puede pasar que yo tengo una zona, fíjense, donde se den las condiciones para que ese suelo se desarrolle, pero el relieve que tiene, ya sea porque esté en una pendiente o porque esté en una zona cóncava, hace que si esté en una pendiente el suelo no se desarrolle. Aunque me den las precipitaciones, las precipitaciones, ¿me entienden? Tengo buenas precipitaciones, hago un drenaje climático y veo que sí, se puede desarrollar ese suelo, pero la pendiente que tiene no me permite que se desarrolle. O, por ejemplo, o porque está sobre una roca. O sea que ahí es donde hablo de intrazonales, o sea que esas características propias que generalmente están asociadas al factor formador, material original y relieve, no permiten que ese suelo se desarrolle. Pero puede ser también un suelo de esos suelos almohadillados. En alguna parte lo leí de la que se presenta en la puna, que son como algo intrazonal, digamos, algo que no es propio de la puna, pero que se da en algunos lugares donde hay surgimiento de agua. Porque si vos analizaras, por eso es que cuando yo les decía este mapa bioclimático, separa los suelos a grandes rasgos, pero después tenés que irte al detalle. Entonces, analizar ese factor formador, que por ejemplo, como vos decís, hay agua en ese lugar y eso ha permitido, a pesar de que alrededor no hay, pero ese microclima ha permitido que esos suelos se desarrollen. ¿Sí? Por eso son intrazonales. ¿Perdón? Y serían suelos jóvenes, digamos, los de esos lugares, los de esos microclimas. Generalmente sí. Porque, por ejemplo, si vos decís, por eso les digo, si yo digo que son intrazonales, ya estoy diciendo que son suelos que
no están desarrollados, y ya sea por el factor formador relieve o por el factor formador material original. ¿Sí? En cambio, cuando yo digo suelos zonales o climatogénicos, es decir, que el clima y la biota han permitido que esos suelos sean desarrollados. ¿Sí? Pensemos, ustedes acuérdense de lo que dice la misma palabra, intrazonales, o sea, dentro de un lugar, ¿sí? Fíjense en el relieve y el material original también cómo van condicionando. En cambio, los zonales son suelos desarrollados, por eso se llaman climatogénicos, porque ahí sí actúa el factor formador clima y biota. ¿Verdad? El relieve y el materiales particulares. También van a ver ahora, esos son suelos intrazonales. Y también puede haber suelos azonales, es decir, suelos que tampoco las características climáticas permiten que se desarrollen. Son juveniles, pero porque el clima tampoco no le da para que se desarrolle. ¿Ven la diferencia? No sé si ven la diferencia entre los que son zonales, intrazonales y azonales. Los azonales, digamos, no dependen de un clima en particular, ¿no es cierto? Se pueden dar en cualquier parte del mundo. Y en cambio los azonales es cuando las condiciones climáticas no permiten que se desarrolle ese suelo. ¿Serán lugares secos, profe? Por ejemplo, en zonas desérticas, ¿sí? Acá dicen el factor de altura está relacionado con la orientación. En el factor nos pregunta, ¿cuál es, Ana? Acá dice Ana, ¿a dónde le pregunta de las temperaturas? Acá en este de biota, del factor formador biota, sí tiene que ver con lo que acabamos de decir, que si te referís a eso, Ana. Relieve. En el factor relieve nos pregunta sobre la temperatura. ¿Está relacionado con la orientación? Claro, está relacionado con la orientación y también está relacionado, fíjense, con el solo hecho de que cómo va a ser la radiación que va a haber en ese lugar. No es lo mismo la radiación cuando estamos en pendiente, ¿sí? Una orientación es por un lado, pero el otro lado, el nivel de la pendiente. El grado de la pendiente tampoco es lo mismo, ¿sí? Y la temperatura, ¿por qué está dada también? Porque en ese lugar, al no haber un escaso suelo, apenas hay un poco de pasto. En cambio, en las zonas planas, donde hay más vegetación, el suelo está más protegido y se genera hay menor temperatura, se puede generar un microclima. ¿Sí? Ahora vamos al factor relieve. Aquí por un lado la orientación, fíjense que incluso en este mismo momento se está viendo de que acá hay más insolación, parece que en esta zona. Pero sí, en general, voy a tener que esta zona va a haber mayor temperatura porque está más desprotegido. Y acá va a haber una menor temperatura. Esa era la pregunta. Vamos a ver si se está bien. Sí, factor. Acuérdense que la temperatura está muy relacionado al microclima. La otra cosa que influye incluso en la temperatura del suelo es el color que tiene el suelo. ¿Sí? Acá hay más humedad. El color es más oscuro.